Buenos días a todos. Pues sigo hoy con un poco de gripe. Parece que mi cuerpo ha tenido eso de resolución de nuevo año. Pero bueno, vamos a ver y espero que no sea de mucha distracción, tosiendo un poco. Enfoquémonos en la palabra y antes de oremos a nuestro Dios. Padre eterno, venimos a ti otra vez. Estamos aquí, Señor, a causa de tu gracia para con nosotros. Estamos aquí, Señor, porque nos has dado tu palabra y queremos, Señor, adorarte. Rogamos, Señor, que obres en nuestros corazones para que estemos postrados, humildes, reconociéndote a ti como el soberano, el todopoderoso, el Dios de amor, Señor, el Dios santo que tú eres. Obra pido, Señor, en medio de nuestro. Obra salvación, santificación, en nombre de Jesús. Amén. Pues al vivir en este mundo pecaminoso, vemos cosas terribles debido al pecado. Vemos cosas que son bastante difíciles y todo esto culmina pues en que cada ser humano muere o ha muerto hasta ahora. Bueno, hay algunas excepciones de milagros que el Señor hizo, pero vivimos y vemos muchas pruebas y luego la culminación del pecado es la muerte. Y a veces puede haber una persona que es saludable hasta los, 90 años y se muere en su sueño. Pasó una vida sin mucha dificultad. Muchas otras veces vienen pues golpes devastadores de salud o de otra manera antes de culminar con una muerte lenta. Y bueno, no necesitamos muchos ejemplos, estamos familiarizados con el pecado, ¿no? Con las consecuencias del pecado, y quizás hasta quisiéramos no verlo de tan cerca, pero a veces vemos esa evidencia, pero en todas partes que nos giramos vemos pruebas y podemos estar entonces en una hora difícil de nuestra vida. Puede ser que estamos viendo personas muy preparadas, inteligentes, hábiles, y aún así, queriendo, uno se quede sin trabajo. Puede ser que estemos viendo, bueno, vale, que eso es una persona fuerte, que pueda aguantar esa dificultad, pero a veces le da a ancianos o a niños. Vienen pruebas, cosas difíciles por su camino. Y uno diría, pues, si esto fuese con alguien que es un criminal, bien, pero que esto pase a alguien que busca a Dios sinceramente, que está andando en sus caminos, uno puede hacerse la pregunta, ¿y qué de esto? ¿Por qué esto me está sucediendo? Y pueden venir entonces emociones fuertes, pueden hasta llegar a estar fuera de control, y uno va buscando explicaciones para ese sufrimiento. ¿Y cómo vamos a ver la verdad en medio de este sufrimiento? ¿Cómo vamos a encontrar la sabiduría que nos guiará y gobernará para enfrentar estas dificultades, las realidades tan difíciles? Y la respuesta se encuentra en dónde está esta sabiduría, porque se busca por muchos lados, pero ¿dónde está esa sabiduría? Y entonces esa es la pregunta que queremos hacer en esta mañana. ¿Dónde se pueden encontrar la sabiduría, la inteligencia, comprensión, entendimiento, pues para la vida en general, pero en particular cuando uno padece de dolor y sufrimiento?
Y encontramos respuesta a esa pregunta en el libro de Job. Es el libro de Job justo antes de los Salmos. Y vemos en el libro de Job alguien que padece pruebas, como uno diría, como nadie más ha padecido. Al principio, Job pierde todas sus posesiones, mueren sus familiares y está bastante mal de salud. Y dice, bueno, ¿qué más prueba podría tener? Y entonces el libro lo que está desarrollando es discurso entre Job y sus amigos, o no dice, bueno, supuestos amigos. Y Job está entonces diciendo, soy justo. Y sus amigos, no, no eres justo, que eso no le ocurre a alguien que es justo. Dios te está castigando. Y uno entonces puede razonar e intentar dar respuesta con una sabiduría que realmente no tiene para dar respuesta a por qué están sucediendo tales circunstancias. Y bien, entonces avanza el libro y estamos en el capítulo 28, donde hay una pausa entre estos debates apasionados entre Job y sus amigos. Y el libro culmina en los capítulos 38 al 42, pero esto es como un preclímax del libro en el capítulo 28. Vamos a ver tres porciones, hay tres secciones a este capítulo, y vamos a leer entonces el capítulo porción por porción, y os pido la ayuda vuestra, iniciando con los versículos 1 al 11, ¿vale? Job 28, 1 al 11. Pues entonces leamos de manera alternada estos versículos. Inicio yo, Job 28, 1. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro donde se refina. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. Hasta ahí. Seguiremos después, gracias. Pues lo primero que se nota en esta porción entonces es que el hombre tiene cierta habilidad, ingeniosidad que Dios le ha dado. Y vemos esto desarrollado en el área de trabajo, en un ámbito de trabajo particular. Ahora, hoy no conozco yo a nadie que trabaje en una mina, pero lo que está señalando el pasaje es que hay una capacidad, ingeniosidad que Dios le ha dado al hombre y se nota en el trabajo. Y uno puede pensar, bueno, este mismo complejo apartamentario, la estructura, toda la fontanería, electricidad, y uno dice, bueno, tiene sus problemas, pero hace falta un razonamiento para poder desarrollar esto. Y es lo que vemos en este capítulo. Uno podría pensar en los rascacielos, los más altos que hay, pues la inteligencia artificial,
otras cosas como los coches que se conducen solos, Dios ha dado capacidad al hombre. Y es lo que estamos viendo en esta primera porción. Entonces hay en los versículos 1 al 2, habla de la plata que tiene sus veneros, o la fuente viene de una mina, el oro que se refina, el hierro que se saca del polvo, la piedra que se funde, y de la piedra se funde el cobre. Entonces el hombre hace minas, le saca de esas minas los recursos naturales y funde las piedras, funde esto para sacarle provecho, y tiene esa habilidad. Continúa esa porción y explica, dice en un lenguaje quizás un poco oscuro, ¿no? Para hacer juego de palabras, dice, a las tinieblas ponen término. Pero está diciendo que abre lo que hay, túneles en las tinieblas, lo que hay debajo de la tierra, y pone luz a lo que hay debajo de la tierra. Y saca lo que hay en esta oscuridad, en sombra de muerte, aun si es quizás peligroso. En el versículo 4 habla de ser suspendido y balanceado, y entonces con ingeniosidad se saca provecho a lo que hay debajo de la tierra. El versículo 5 dice que, bueno, en la tierra nace el pan, pero hay cosas debajo de la tierra. Y el hombre tiene esa habilidad que Dios le ha dado, y habla pues más de lo mismo en el versículo 6. Piedras de zafiro, que es una piedra azul, o puede tener también otros colores, y de sus polvos de oro. Y entonces hay esta habilidad. A continuación, en los versículos 7 al 11, hay un contraste que está hecho entre el hombre y el resto de la creación. El hombre fue creado a la imagen de Dios, y tiene una capacidad muy diferente al resto de los animales. Hablan los versículos de las aves que hay, y aún esas aves que tienen una visión para ver de lejos cuando vuelan, para ir y comer lo que hay en el suelo. Aún estos, ¿no? Senda que nunca la conoció ave, pues las aves no han podido hacer esto. Y vamos entonces de lo que hay en el cielo, con esta visión que tienen, no pueden hacer eso, y se baja a la tierra. Y el pasaje en el versículo 8 dice que nunca la pisaron animales fieros, o sea, los animales del campo tampoco tienen esa capacidad, ni el león, que es rey de la selva, en el versículo 8, dice, ni el león pasó por ella. Mientras que entonces el hombre saca provecho, saca a la luz a esas piedras y las rompe y cava túneles. Y cuando llegamos entonces a esta primera porción, en el contexto de lo que está ocurriendo con Job y sus amigos, uno puede pensar, bueno, parece que con su razonamiento, con la cierta capacidad que Dios le ha dado al hombre, va a poder resolver ese problema, va a poder sacar, mirando hacia adentro en sí mismo, una respuesta con su sabiduría a ese problema de por qué hay las dificultades, y va a poder, en el caso de Job, justificarse. Pareciera que va yendo por ahí la escritura, esa literatura que es poética. Y nosotros, pues también, cuando caemos en la carne, haremos esto, ¿no? Una justificación, bueno, soy inteligente, tengo perspicacia, buen pensamiento crítico, soy educado, soy bueno en lo que yo hago, y yo tengo las respuestas a todas estas preguntas. Pero el pasaje nos está diciendo más bien
aunque el hombre tenga esto, él no tiene esa respuesta en sí mismo. Esto es lo que vemos a continuación. Es lo que vemos a continuación en la siguiente porción, ¿vale? Eso funcionaba, ¿eh? Bueno. Entonces, a continuación vemos que no se obtiene la sabiduría en nosotros mismos ni tampoco en nuestros recursos. Aun si se tiene esa habilidad, aun si se le puede sacar provecho a todos los recursos con toda la inteligencia que el hombre tiene, no tiene la respuesta a esta pregunta. Perdón. Vamos a leer los versículos 12 al 22 y ahí el pasaje nos desarrolla esta idea a continuación. Leo yo el 12, Job 28, 12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. No se hará mención de coral ni de perlas, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Perdón. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Hasta ahí, gracias. Entonces, justo después de esta primera porción, hace la pregunta, bueno, el hombre tiene esa habilidad, pero ¿dónde hay la sabiduría? ¿Dónde hay la inteligencia? Y la sabiduría, la inteligencia, esa palabra, sabiduría, es general para todo tipo de conocimiento, la inteligencia, hablando de un discernimiento intelectual, pero en el contexto aquí estamos hablando en particular de lo que está ocurriendo con Job, ¿no? Hay la pregunta de la sabiduría y vemos que la sabiduría está en Dios, lo sabemos. Y en particular, entonces eso en general, pero en particular, es la sabiduría para comprender toda la naturaleza y la profundidad de toda la creación. ¿Quién tiene, dónde está esta sabiduría? Y en particular en tiempos de decir, ¿y cómo explico que a tal persona le pase esto? Bueno, nos dice, pues no está, ¿qué? No conoce su valor el hombre. Eso no está en el hombre. El hombre no tiene la sabiduría para decir, mira, esto funciona así, eso pasó por tal razón, y no está en el hombre, no está en nosotros esa sabiduría, no está en la tierra de los vivientes. Y luego el abismo o las profundidades de la tierra, dice, pues aquí tampoco. Y lo amplio que es el mar, dice, aquí tampoco. No está en el hombre, no está en la creación que no tiene vida. Y entonces ahí no está. Y a continuación dice el pasaje
que tampoco está en todos los recursos el dinero que el mundo pueda proveer. Pensamos dónde hay más dinero hoy en día. Bueno, en las grandes compañías como Google, en las compañías de coches como Tesla. Dice, ahí hay todos los recursos posibles, imaginables, números que es muy difícil pensar que eso pueda valer tanta cantidad de dinero. Y con esto, aún teniendo todo esto, no se puede conseguir mediante eso esta sabiduría. Eso es lo que dice en los versículos 15 en adelante. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Luego habla del oro de Ofir. Ofir era un lugar donde se entiende que había un oro de particular valor, que era muy precioso. Y luego hace una lista para decir todas las piedras más valiosas que podría uno imaginarse, pues tampoco está ahí. Diamante, zafiro, habla de perlas, habla de topacio, de Etiopía, no está ahí. Y habla de la sabiduría en el 19, dice, no se igualará con ella. O sea, teniendo todo esto, la sabiduría no la puedo encontrar allá tampoco. Y luego, el pasaje en el versículo 20 vuelve a hacer la pregunta otra vez. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Vuelve a reiterar, porque encubierta está a los ojos de todo viviente. O sea, todo quien vive, y luego dice el ave también, que tiene esa visión, no está en uno mismo. Uno no encuentra la sabiduría mirando adentro. Y dice en el 22, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Para decir que en el reino de los muertos, Abadón y la muerte, pues aquí lo único que sabemos nosotros de la sabiduría es como un rumor. Eso es lo más que hemos alcanzado a entender. Es nuestro entendimiento más profundo. Bueno, yo he escuchado que ese es el nivel de conocimiento que se tiene en cuanto a esa pregunta. Y entonces, el pasaje dice, aquí no está. Pues entonces, ¿dónde vamos? Si no está ahí, ¿dónde vamos? Vemos a Job, ¿no? Que está ahí y ellos ven la situación de manera muy horizontal, o sea, de humano a humano. No están mirando hacia arriba. Bueno, de una manera sí, pero están declarando como ellos teniendo la respuesta. Y podemos nosotros también empezar a ver y decir, esto es así, o yo lo razono de esta manera, y yo creo, o a Dios yo pienso que debería ser así y no de aquella manera. Job está básicamente exigiéndole a Dios, como en un proceso tribunal, Dios, soy justo. Esto no me debe pasar, dice en el capítulo 10, versículo 2, dice así, dirá a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Podemos llegar a pensar así de Dios, los amigos de Job. Job, eres culpable, es por esto. Siempre que pasa algo es porque has hecho algo mal. Teniendo una visión falsa de Dios y no entendiendo por qué realmente estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Y bueno, llegamos donde hay la respuesta, ¿no? ¿Dónde es que hay la respuesta
a esta pregunta. Y esto lo vemos en la tercera porción de ese capítulo, los versículos 23 al 28. Y ahí está pues, la declaración del pasaje. Si puedes avanzar la diapositiva. Gracias. Uno menos ahí. Entonces la sabiduría se encuentra en Dios, temiéndole y siguiéndole. Vamos a leer 23 al 28. Dice así la palabra de Dios: Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, entonces la veía él y la manifestaba, y la preparó y la descubrió también. Amén. Pues nos dice el pasaje, Dios conoce su camino. La sabiduría, pues Dios es omnisciente. Dice el pasaje en el 24, porque mira hasta los fines de la tierra. O sea, Dios conoce todo. Él sabe todas las profundidades de por qué todo está ocurriendo. Sabe todo. Es omnisciente. Pues Dios sabe todo, pero más allá de saber todo, es soberano, es todopoderoso. Y habla de cuando creó esa sabiduría para el hombre, creó nuestras mentes, creó la tierra en la cual pisamos, ordenó con su perfecta sabiduría cómo, por qué iba a andar la cosa. El hombre pues rompió la creación de Dios pecando. Y Dios, aún en esa creación rota, tiene la respuesta para nosotros, como su creador soberano, quien sabe todas las cosas. Y está recordándole a Job que Dios le dio el peso al viento. Dice, bueno, el viento ocurre así. Pues Dios es soberano sobre el viento. Dios ha medido las aguas. Dios sabe exactamente la cantidad de agua que hay en el mar Mediterráneo, en todos los cuerpos de agua del mundo. Y dice, cuando Él dio ley a la lluvia o decretó la lluvia, Dios es soberano sobre la lluvia, sobre los relámpagos, cuántos relámpagos salen y su fuerza en la tormenta. Y hablando de la sabiduría en el versículo 27, dice, entonces la veía él, cuando él creó, la veía él, la manifestaba, la preparó, y aquí estoy buscando algo en mis apuntes. Sí, que la palabra creo que se traduce mejor por otras traducciones en el 27, que la probó también. Creo que es mejor que descubrió. Entonces Dios soberanamente estableció esa sabiduría, Él quien es todo sabio, y vemos entonces la respuesta adecuada del hombre, reconocer en quién está toda la sabiduría. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se hace esto, nos dice el versículo 28, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. ¿Cómo voy a tener yo la sabiduría para discernir
¿cómo interpreto yo esa situación, ese desastre que ha pasado? Dice el pasaje, es en el temor del Señor. Porque puedo, como me hace pensar en el parque, cuando vamos con los niños, hay esa plataforma y un cilindro abajo y vamos dando vuelta, ¿no? A marearlos, otra vuelta y otra vez, papá, no, ya estoy mareándome. Y el hombre puede entonces ir en su propia sabiduría, y es que esto es por esto, y por qué esto lo otro, y amargarse, marearse, buscando adentro de sí mismo con su propio razonamiento, donde no hay respuesta, donde la sabiduría no está. La sabiduría está en reconocer que hay un Dios soberano, un Dios omnisciente, que vivimos en un mundo pecaminoso, y eso ocurre, y el Señor lo permite, y somos, entonces, rendiremos cuenta a Dios por cómo nosotros le respondemos. Ese temor, eh, mirando el contexto más amplio de las Escrituras, inicia y tiene su principio cuando uno reconoce a Dios personalmente en su vida. Dios, tú eres creador, yo he pecado contra ti, me arrepiento de mis pecados por los cuales Cristo pagó, y quiero en fe ahora vivir para ti, no vivir esa vida para mí, yo como si fuese mi propio creador y rey de mi vida. Y de ahí arranca ese temor, y arranca entonces una nueva vida caminando en los caminos del Señor y reconociendo la mano del Señor. Y uno dice, bueno, vale, tengo entonces que reconocer al Dios soberano y ya está, y que eso es todo lo que hay. Hay esto y hay más en cuanto a quién Dios es. Dios no solo es soberano y todopoderoso, sino que es amor. Dios mostró su amor en más grande y clara manera cuando mandó a Cristo a morir por nosotros. Muchas veces el punto de partida es yo, mi cosmovisión, lo que yo merezco, pero si nos vemos a la luz de la Biblia, lo que somos, pecadores, lo que merecemos, el infierno, lo que Dios hizo por nosotros, nos perdonó y nos da vida eterna. Eso es parte importante de quién es nuestro Señor y de esa relación en nuestro dar reverencia a nuestro Dios. ¿Cómo voy a encontrar sabiduría para yo darle sentido a estas situaciones? Dice que la sabiduría está en el Señor. Él la creó. Si queremos sabiduría, vamos a Dios. Fuera de Dios no hay sabiduría. Hay la sabiduría humana. Hay sí una capacidad que Dios le dio al hombre, pero no hay esta sabiduría ahí. Y podemos dar sentido de manera limitada, sin tener todas las respuestas, reconociendo a nuestro Dios y viendo cómo Él nos explica cómo manejar tales dificultades. Y luego dice, y apartarse del mal, en el 28, la inteligencia. Entonces el temor del Señor, la sabiduría, apartarse del mal, la inteligencia, que eso es pues fruto de esa reverencia para con nuestro Dios. Que yo vivo siguiéndole, queriendo crecer en santidad, y eso es la inteligencia. Y luchamos adentro, nosotros que somos creyentes, y pues el mundo, cuanto más. Luchamos queriendo saber respuesta cuando no la podemos tener a veces. Dios nos dio un rango de cosas que podemos saber y tenemos que confiar en Él, en su amor para con nosotros y descansar en esto.
Pero bueno, viene una situación y quizás con Job estoy queriendo justificarme. Estoy queriendo responder en una sabiduría humana que dice, Dios, yo he hecho esto y entonces tú tienes que... Y quizás estoy queriendo responder en una exoneración orgullosa o un razonamiento autosuficiente de propia justicia, o quizás culpabilizarme. Quizás no estoy en esa situación porque he hecho algo. Hay una diferencia. Claro, pecas, tienes consecuencias, pero estamos hablando de un hombre que es justo y padece dificultades. O respuestas, pues hay... ¿Cuántas respuestas podrían haber? Amargura, envidia, celos, miedo, ansiedad. Y el pasaje nos está diciendo, ¿cuándo suceden estas cosas? Que vayamos a nuestro Dios que tiene toda la sabiduría. Que llevemos a nuestro Dios nuestras cargas, nuestros dolores, porque Él es omnisciente, soberano, que confiemos en Él, en su cuidado para nosotros. Y en esto está la sabiduría, en eso está la respuesta en tiempos de pruebas y dificultades. Que Dios use su palabra.